hermanos, a este domingo donde nos reunimos para poder alabar al Señor en este día. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes que están en sus casas, a todas las hermanos de la congregación y a los que de alguna manera también nos acompañan y que no pertenecen a nuestra congregación. Los quiero invitar, entre otras cosas, para que tengan sus Biblias a mano, ya sea que tengan el libro de la Biblia, que sería súper importante, súper bueno, o a través de sus celulares o algún implemento, un dispositivo electrónico para poder seguir las lecturas, seguir las oraciones y también seguir el sermón de nuestro pastor, que va a venir más adelante. Ahora, para poder iniciar este servicio, los quiero invitar a que oremos para dar inicio a esta celebración que tenemos cada domingo. Padre Celestial, te queremos dar gracias, Señor, porque nos dan la oportunidad de reunirnos libremente, Padre, en un día como hoy, Señor, para poder alabarte, Señor, para poder estar contigo y aprender de tus palabras. Te queremos pedir, Señor, por todos los que trabajan de alguna manera para poder llevar adelante este servicio, Señor, para que tú nos fortalezcas, para que tú nos des, Señor, ese ánimo que necesitamos para poder llegar con tu palabra a otras partes en Chile y también en el mundo. Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora que ya estamos listos para iniciar este servicio, qué mejor que entonemos una canción, así que los quiero invitar para que cantemos con mucha alegría y despertemos a todo el mundo en esta mañana del día de hoy. Ahora que ya hemos cantado esta hermosa canción, les quiero invitar, queridos hermanos, porque nos hemos reunido en la presencia del omnipotente Dios para alabar su santo nombre, oír su palabra y encomendarnos a su cuidado continuo todos nuestros hogares. Consideremos lo que Dios requiere de nosotros en la familia. Esposas, repitan conmigo. Esposas, respeten a su marido y sujétense a él como se sujetan al Señor. Ahora, maridos, digan conmigo. Esposos, amen a su mujer así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ellas. Hijos, lean conmigo. Honren a sus padres en todo, porque esto es justo y agrada al Señor. Ahora los padres, digan todos juntos. No irriten a sus hijos, para que no se desalienten. Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor.
Digamos ahora todos juntos: sirvamos de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Seamos buenos y compasivos unos con otros, y perdonémonos mutuamente nuestras ofensas, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahora quiero invitarlos para que abran sus Biblias, porque vamos a escuchar la palabra del Señor, a ver lo que Él nos tiene que decir en esta mañana. La primera lectura se encuentra en el Salmo 11. Yo confío en el Señor. ¿Por qué entonces me sugieren que escape las montañas como un ave? Ciertamente, los malos preparan su arco y disponen las flechas sobre la cuerda para atacar desde las sombras a los justos. ¿Pero qué puede hacer el hombre honrado cuando son socavados los cimientos? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Él ve y examina a todos los seres humanos. El Señor pone a prueba al hombre honrado, pero repudia al injusto y al violento. Acarrea calamidades sobre el malvado, le lanza fuego, azufre y un viento calcinante. El Señor es justo y ama la justicia. El hombre honrado contemplará su rostro. Hermanos, estas palabras del Señor. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, digamos todos juntos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos exhorta a que reconozcamos y confesemos nuestros muchos pecados, y que no debemos disimularlos ni encubrirlos delante de Dios, nuestro Padre Celestial, sino confesarlos con corazón quebrantado y humillado para obtener ese perdón que Él ofrece en su bondad y misericordia infinita. Por lo tanto, recordando que estamos ante su presencia, yo les ruego que hagamos nuestra sincera confesión a Él y digamos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, nos hemos desviado de tus senderos y como ovejas perdidas hemos andado descarriados lejos de ti. Hemos seguido los deseos y propósitos de nuestro propio corazón. Hemos desobedecido tus santos mandamientos. No hemos hecho lo bueno que tú quieres, sino lo malo que tú aborreces. Restablécenos, Señor, cumpliendo tus promesas declaradas en Jesucristo el Salvador, y por amor suyo, conceda que de aquí en adelante vivamos justa y santamente para la gloria de tu nombre. Ahora yo les quiero dar la oportunidad a cada uno de ustedes para que en sus casas puedan tener este momento personal y familiar con nuestro Señor, para que de todo corazón, con un corazón tremendamente arrepentido, nos confesemos ante el Señor. Nos confesemos en una oración profunda, en ese recordando todas aquellas cosas que el Señor sabe que nosotros hemos hecho y que nosotros de alguna manera ocultamos pensando que estamos haciendo las cosas bien. Por lo tanto, les doy esta oportunidad para que puedan personalmente arrepentirse de todos sus pecados.
que ya estamos seguros de nuestra salvación a través de las promesas que el Señor nos ha dado, el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, ha asegurado en su santa palabra a su pueblo arrepentido que sus pecados son perdonados y borrados. Amén. Ahora los quiero invitar para que cantemos con alegría el siguiente himno. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Así ha dicho Jehová: clama a mí y yo te responderé. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora los quiero invitar para que en una posición de humildad podamos escuchar la oración congregacional de esta mañana. Los invito a orar inclinando nuestros rostros. Padre, te alabamos y bendecimos. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra y te pedimos que podamos aplicarla a nuestras vidas. Te damos gracias por quienes nos entregan el mensaje y tu voluntad expresada en tu palabra. Especialmente te pedimos por nuestro pastor Cristian, su esposa Fabi e hijos, para que les fortalezcas y les cuides en su trabajo para servirte en nuestra comunidad. Así también te pedimos por nuestro pastor y obispo Enrique, su esposa Margaret, para que los cuides y los protejas en este periodo de adaptación en Concepción. Te pedimos por nuestras autoridades, representadas por los diferentes poderes del Estado, para que les des sabiduría y temor de ti, para gobernar nuestro país, Chile. Te presentamos a nuestros enfermos, para que tu Espíritu Santo esté obrando en quienes tienen la responsabilidad de cuidar de ellos, tanto en sus hogares como en sus recintos de salud, familia, médicos, farmacéuticos, enfermeras, paramédicos, auxiliares. Te rogamos por la Iglesia Universal, para quienes sufren persecución,
por quienes no pueden llevar tu palabra libremente, para que les des fortaleza y los animes diariamente a través de la comunión contigo y de la comunión con los creyentes. Finalmente te pedimos por nuestra congregación de St. John's, para que tu gracia nos recuerde diariamente que tenemos un Dios grande y misericordioso, que nos ama y acompaña cada día. Fortalece a quienes están sin trabajo, a quienes están sufriendo apreturas económicas, a las familias que están sufriendo y que están separadas. Te las presentamos y te pedimos tu intercesión por ellas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La segunda lectura se encuentra en Juan capítulo 3, del versículo 9 al 21. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió: ¿Y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Esta es palabra de Dios. Oremos al Señor y pidamos su bendición al meditar en su palabra, querida iglesia. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por proveernos de tu palabra y de tu espíritu. Alimenta nuestro corazón y nuestra alma en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, busquen en sus Biblias Juan capítulo 3, versos 9 al 21. En el último sermón de esta serie quedamos, ustedes recordarán, en la primera parte de este capítulo, con la interesante conversación entre Nicodemos y Jesús. El centro de esta conversación era el tema de nacer de nuevo. Y la pregunta que hace Nicodemo es cómo un hombre puede hacer eso, cómo un hombre ya viejo puede nacer de nuevo. ¿Cómo se puede nacer de nuevo cuando, en el caso de Nicodemo, ya era una persona más bien anciana? Señor, sé que estás hablando de un cambio, de un gran cambio, de un cambio radical. No hay nada que yo desee más que eso. Necesito un cambio radical en mi vida y esa es la razón por la cual he venido esta noche. Pero soy un hombre viejo. ¿Cómo puedo hacerlo para volver al seno de mi madre? Eso parece ser que son las palabras de Nicodemo a Jesús. Y en el último sermón de Juan 3 vimos cómo el Señor le responde dándole a Nicodemo lo que dijimos que eran los no negociables de nuestra fe. Arrepentimiento es el primero de estos no negociables. Cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, su mensaje era que debían nacer de agua. Y por supuesto hablaba de la necesidad de arrepentimiento y de volverse a Dios en búsqueda de perdón. La segunda de estos no negociables es la obra del Espíritu Santo. Jesús le dice a Nicodemo en el verso 5, yo te aseguro que nadie quien no nazca de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Las plantas producen plantas, los animales producen animales. No hay nada como la evolución en esto de la obra del Espíritu Santo. De lo que estamos hablando aquí es de un cambio radical y total que solo es capaz de producir Dios en los corazones de los seres humanos. A menos que Dios haga una obra en tu vida, a menos que el Señor realmente trate en tu corazón, trate con tus pensamientos, tu forma de vivir, a menos que el Señor trate en tus prioridades, a menos que el Señor haga su cambio en tu vida, no hay esperanzas para ti, Nicodemo. Dios tiene que estar en el centro de tu corazón. Cuando esto es verdad en la vida de una persona, es algo que podemos ver. Por supuesto, no es perfecto. Nada es perfecto en esta vida. Pero se puede ver este cambio que Dios produce en la vida de personas claramente. Se puede ver en su estilo de vivir y especialmente en su forma de amar. Me parece que este es un tema más que relevante en nuestra realidad actual, tanto en el país como en el mundo, ya que aún la gran mayoría, como dijimos la vez pasada, de las personas dicen que son creyentes, por lo menos creyentes a su manera. Entonces es más relevante saber qué es lo que Dios dice respecto a qué es de verdad ser un creyente. ¿Qué es lo que Cristo dice respecto a lo que es un cristiano? Me parece que este tema es más que relevante para nosotros, que nos describimos a nosotros mismos como seguidores de Jesús, como cristianos. Jesús le ha dicho a Nicodemo anteriormente en el verso 8, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. Hay un radical arrepentimiento en una persona que llega a conocer a Cristo. Hay una radical obra del Espíritu Santo en su vida. Hay un radical cambio de vida en estas personas. Y todas estas cosas se pueden ver en la vida de aquellos que son descritos como nacidos de nuevo. Es un cambio que no es oculto. Es un cambio que es público. Es un cambio que no es privado. Es un cambio que los demás deben y pueden ver. Ahora, en esta parte del pasaje de hoy, vamos a entrar al corazón mismo de lo que implica nacer de nuevo, con la última respuesta de Nicodemo en el verso 9. ¿Cómo es posible que esto suceda? Esta es la pregunta ansiosa de este hombre a Jesús. Señor, creo que entiendo un poco de lo que estás hablando, de lo que me estás diciendo. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo en lo práctico puedo llegar a hacer eso? ¿Qué significa realmente en mi vida? Y Jesús le va a responder con amor, con cariño, con ternura a este hombre en los versos 10 al 13. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, responde Jesús. Te digo con seguridad y verdad que lo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no las creen, entonces ¿cómo van a creer cuando les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Eres tú el maestro más destacado de Israel, que es la mejor traducción de este pasaje, y no sabes estas cosas? Le dice Jesús en el verso 10. ¿Cómo vas a entender esta verdad si no la crees? Nicodemo, ¿cómo vas a entender esto si tú no aceptas lo que te digo? Verso 11. Hasta ahora estaba hablando de cosas simples, las cosas que ustedes pueden ver y conocer, pero que no entienden. Entonces, ¿cómo ustedes, los fariseos, los maestros de la ley, cómo tú, el gran maestro de la ley, va a entender estas cosas espirituales? Le dice Jesús en el verso 12. Y en el verso 13
Jesús recalca que su autoridad viene de nada menos que de Dios mismo. Su autoridad viene del cielo. Realmente lo que está diciendo aquí Jesús a Nicodemo es: yo soy Dios. Te hablo con esa autoridad. Y a continuación Jesús lleva a Nicodemo al Antiguo Testamento, algo que sin duda alguna Nicodemo debía conocer muy bien para explicar este asunto. Versos 14 y 15 en sus Biblias. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y sin duda, la mente de este gran Nicodemo debe haberle sonado estas palabras como campanitas y haberlo llevado al libro de Números en el capítulo 21. Porque ahí dice: partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay ni comida ni agua, y detestamos este alimento miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordían al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Esto es Números 21, versos 4 al 9. Algunos expertos dicen que esta frase, que el Señor envió serpientes abrasadoras, significa, o puede ser, porque las mordidas de serpiente producían una gran fiebre entre las personas. La gente se afiebraba y finalmente morían. Qué terrible pintura, qué terrible cuadro nos muestra aquí la Biblia. Pero al mismo tiempo, y como siempre ocurre en la Biblia, nos muestra la gloria de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Porque las palabras de Jesús en los versos 14 y 15 de nuestro texto de hoy dicen: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. En efecto, el efecto del pecado es algo que es regenerado, puede ser regenerado, es perdonado, es arreglado por Jesús. Esta es entonces una pintura horrible por las obras de esas serpientes, pero al mismo tiempo muestran la gloria de Dios y el poder de Dios en Cristo. Dios provee una salida, Dios provee una sanidad en Cristo. Una muestra del efecto del pecado, por un lado, sí, claro, la fiebre, la muerte, pero por otro lado, los efectos de la cruz. Aquel que mire a Jesús, aquel que ponga su confianza en Cristo, recibirá sanidad, recibirá la gran sanidad, recibirá perdón de pecado. Entonces este pasaje está lleno de simbolismo para nosotros. Primero tenemos a la serpiente, el símbolo, como dijimos, del pecado. Es una serpiente, ustedes recordarán, quien tienta a Adán y Eva y con ella a toda la humanidad. Y el apóstol Pablo escribe su carta a los romanos y dice: no hay justo ni uno solo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A Moisés se le ordena poner una serpiente de bronce sobre un palo alto y levantarla. Y es interesante esto, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo se hizo o fue hecho pecado por nosotros y fue levantado también como si fuera una serpiente en una cruz. A Jesús se le carga el pecado o se pone sobre él tu pecado y el mío.
y es tratado realmente como tú y yo debimos haber sido tratados. Fue hecho una serpiente, aunque verdaderamente Él es santo y sin mancha. Fue hecho una serpiente por amor a ti y por amor a mí. Pablo escribe en Romanos y dice, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Y Pablo otra vez escribe sobre este tema en su segunda carta a los Corintios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y cuando escribe a los Gálatas, le dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, así habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga del madero. Jesús es como esa serpiente, aquel que fue tratado como pecador y desobediente sin serlo, siendo todo lo contrario, el justo de Israel. Él fue castigado en la cruz en lugar tuyo y mío. Todos los hombres que miraban a la serpiente de bronce sobre ese palo en el tiempo de Moisés vivían. Qué increíble cuadro el que se nos está mostrando aquí. Porque nosotros hacemos lo mismo cuando miramos a Jesús. Cuando lo miramos a Él con fe, con confianza, y nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Él. Nosotros también, cuando hacemos eso, recibimos vida y vida eterna. Cuando ponemos nuestra seguridad en lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruel cruz. Jesús dice aquí que todo aquel que descansa en Él, que pone su confianza, que pone su salvación en Él, aquel que pone su seguridad en Él, Dios también a Él lo perdonará y le dará vida eterna. Dios también sanará nuestras vidas y nuestros corazones, como pasó en el tiempo de Moisés. Es una increíble ilustración para Nicodemo y para nosotros si miramos todo este pasaje con fe. Nicodemo ha preguntado, ¿cómo puede hacer eso que tú dices, Jesús? ¿Cómo siendo un hombre viejo puedo nacer de nuevo? Jesús lo apunta a un evento en el Antiguo Testamento, lo apunta a un evento en el libro de Números, a lo que Dios le ordena a Moisés para salvar a su pueblo. A pesar de todo esto, y al igual que los demás, parece que Nicodemo no entiende mucho. Él es el gran maestro de Israel. Jesús lo lleva a la Torá, lo lleva a algo que él conocía muy bien, y aún así, Nicodemo parece no entender bien. Y parece no entenderlo hasta después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es uno de los que va a reclamar después el cuerpo del Señor. Pero el mensaje es claro para nosotros porque entendemos toda esta historia desde este lado de la cruz. Desde este lado del mensaje de lo que significa nacer de nuevo, para nosotros es mucho más claro. Solo es posible todo esto cuando el Señor se hace cargo de nuestra naturaleza humana, infectada por la desobediencia, infectada por la desconfianza en el Dios que nos creó y en el Dios que nos sustenta. Solo cuando el Señor toma nuestras vidas es cuando realmente recibimos vida y vida eterna. Es por eso que debemos entregarla a Él. Es por eso que debemos entregar nuestra vida y nuestra confianza a Jesús. Debemos poner nuestra esperanza y seguridad en Cristo. Todo lo demás, cualquier otro tipo de confianza, cualquier otro tipo de seguridad es banal. Es banal. Esta es, queridos hermanos, nuestra constante batalla en la vida. Porque a todos nosotros nos gusta controlar nuestra existencia. Aunque la verdad nunca podemos. La razón por la cual nos ponemos nerviosos, la razón por la cual nos ponemos ansiosos ante circunstancias que ocurren, es porque no tenemos control de esas circunstancias. Pero todo eso simplemente nos muestra que al final del día,
nosotros casi no tenemos control de nada. Jesús sigue siendo el Señor, Jesús sigue siendo quien tiene el perfecto control de cada una de las cosas que ocurren en el universo y en particular en nuestras vidas. Así de radical es el cambio que Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo. Es un cambio radical de en quién al final del día has puesto tu confianza. Pero ese mismo mensaje es para nosotros aquí y ahora. El apóstol Pablo lo dice en una forma pero muy clara en 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Las cosas viejas pasan. Jesús hace en nosotros, los cristianos, todo nuevo. Todo esto no ocurre por nuestra perfección, o ni siquiera por la búsqueda muy sincera de ella. Eso es lo que creía Nicodemo. Si me esfuerzo, si realmente... Jesús le dice, por más que te esfuerces, nunca llegas. Por más que te esfuerces, tú no puedes hacer nada para perdonar tus pecados. Todo esto ocurre por poner tu confianza en mí, Nicodemo. Pero ese mismo mensaje es el que Jesús nos dice hoy día a ti y a mí. Es Él quien puede con nuestra vida. Nuestra labor es poner nuestra confianza, depositar nuestra confianza, depositar nuestra seguridad en ti, Señor. Tú eres el Hijo de Dios, quien fue levantado como esa serpiente en el Antiguo Testamento, que fue levantado en esa cruz, y que murió en una forma horrible, pagando lo que yo debía haber pagado. Solo Él, solo Jesús es necesario para nuestras vidas. Solo Jesús es necesario para la vida eterna. ¿Escuchaste bien estas palabras? Porque son importantes. No estamos hablando aquí si tienes suficiente fe o si eres suficientemente bueno o si lo has intentado de todo corazón o no. Estamos hablando aquí de fe. Y fe es confianza. Y esta fe, esta confianza debe ser depositada en la perfecta obra de Cristo. No mi obra, ni la tuya, sino en la perfecta obra de Cristo. Apunta a Jesús y no a nosotros. Eso es lo que Jesús dice aquí, que es una persona nacida de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, lo que debemos hacer, entonces tú y yo, es mirar a Jesús. Mirar su cruz, mirar su resurrección y poner nuestra confianza en Él, en Cristo. Mi confianza del perdón de mis pecados y de vida eterna, Señor. Mi confianza de que mi vida está perfectamente en tus manos y que tú tienes un buen propósito, es porque tú, Señor Jesús, has hecho tu obra en mi vida. Cuando a los judíos se les dijo que si querían vivir, miraran a la serpiente de bronce que Moisés levantaría, a nosotros se nos dice algo muy parecido. A ti y a mí y a cualquier persona que está mirando o escuchando esto, se le dice que si quiere tener vida eterna y perdón de pecados, debe mirar a la cruz de Cristo para vivir. Poner nuestra confianza y seguridad en lo que Jesús hizo por nosotros. Ese sacrificio es perfecto y ese sacrificio de Cristo es más que suficiente. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que Nicodemo era una magnífica persona? Una persona que se esforzaba al máximo en ser un buen religioso. Una persona que se esforzaba al máximo en respetar cada aspecto, coma y punto y rayita de la fe. Un hombre que sin duda alguna quería agradar a Jesús. A este hombre Jesús le dice, a menos que nazcas de nuevo, no verás el reino de los cielos. Y cuando Nicodemo pregunta qué significa esto, Jesús le dice, mírame a mí. Pon tu confianza en mí. Lo que Jesús nos dice a nosotros es exactamente lo mismo. Mírame a mí. Mírame, mira lo que yo he hecho por ti. Mira cuánto te he amado al morir en una cruz pagando lo que tú debiste haber pagado.
Confía, pon tu confianza y obediencia en mí y serás salvo. Así como en el desierto Israel debía mirar con fe a la serpiente de bronce que era levantada por Moisés en un palo, Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, quien es levantado para quitar nuestros pecados. Jesús es el único que de verdad puede tratar con tu vida, con tu carácter. Jesús es el único que realmente puede tratar con tus complejos, con tus miedos. Jesús es el único que incluso es tan poderoso que puede tratar con tu maldad, con tu pecado. Entonces Jesús, ¿a quién debemos mirar? Es en Jesús en quien debemos poner nuestra confianza, es en Jesús en el cual tenemos que comprometernos. Míralo a Él si quieres tener vida eterna. Míralo a Él si quieres recibir perdón de tus pecados. Vuélvete a Jesús y toma un compromiso con Él. Esta es una maravillosa historia, sin duda, que va acompañada con una perfecta explicación en Juan 3:16. Martín Lutero, el gran reformador, llamó a este versículo de Juan 3:16 el Evangelio en miniatura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un pasaje que habla por encima de todo, que habla por encima de todo de este gran amor de Dios, que por más que definamos o por más que tratemos de entender, este pasaje es mucho más grande que todo eso. Este pasaje, este versículo bíblico en un sentido es el corazón mismo del Evangelio. Porque realmente dice, no es solo que Dios es amor, sino que Dios amó tanto a personas como tú y como yo, que entregó a morir a su propio Hijo para nuestra salvación. Para que ocupara el lugar, ese Hijo, para que ocupara el lugar y el castigo que nosotros merecíamos por nuestras propias maldades. Tanto amó Dios al mundo, tanto te amó Dios a ti, que dio. Jesús parece decir aquí, ¿entiendes tú este tipo de amor? ¿Sabes? De eso se trata todo. Y por eso creo que es importante hacer esta pregunta a ti que me ves o que me escuchas. ¿Entiendes tú? ¿Entiendes tú? ¿Aprecias tú este tipo de amor de Dios por ti? Yo soy el orgulloso papá de 2 hijos y bajo ninguna razón sobre esta tierra entregaría a ninguno de ellos, por ninguna razón, por ninguno de ustedes. Pero no lo haría por ninguna persona sobre esta tierra, por ningún motivo. El gran amor de Dios es que Él dio a su único y santo Hijo por un tipo como yo y como un tipo como tú. Por gente total y absolutamente culpable, como tú y como yo. No hay amor más grande que ese. Y todo esto no tiene nada que ver con lo que tú y yo somos o no somos, o lo que hacemos o lo que no hemos hecho. Pero tampoco tiene que ver con lo que nosotros podemos lograr o no lograr. Todo tiene que ver con este gran amor que da y que entrega a su único Hijo, para que Él pague nuestras culpas y para que así tú y yo podamos tener por fin paz con Dios. Pero ojo, porque Jesús presenta una condición aquí en el verso 15, para todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Y para dejarlo bien en claro, Jesús lo vuelve a repetir en la segunda parte del verso 16, para todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vuelve a decirlo para que nadie se pierda. En el verso 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. La gran explicación. Esta es la gran explicación de cómo funciona.
viene inmediatamente después de la gran explicación que Jesús da acerca de la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan? El gran amante que es Dios amó tanto a aquellos que lo habían rechazado, que incluso da a su Hijo para morir en la cruz. Y lo hizo por amor a personas como tú y yo. Lo hizo por aquellos que Él llamaría. Lo hizo por aquellos por los cuales va a poner su mirada en Cristo, su confianza en Él. Estas personas, las que ponen su confianza en la obra de Cristo, son las que reciben vida eterna. El resumen parece ser: esto es de lo que te estoy hablando aquí, Nicodemo. Esto es realmente de lo que estoy diciendo que es nacer de nuevo. A menos que esto ocurra en tu vida, no verás el reino de los cielos. Pero ¿sabes? Lo que es verdad para Nicodemo es verdad para cualquier persona. Si no nacemos de nuevo, si no nos volvemos a Jesús y ponemos nuestra confianza en Él, no importa quiénes seamos, no veremos el reino de los cielos. ¿Y tú que estás aquí escuchando o mirando esto? ¿Cómo respondes a esta pregunta? ¿Dónde está realmente tu esperanza, tu seguridad para la vida eterna? ¿Es en poner tu mirada en esa cruz? Tu mirada, tu confianza, tu seguridad, tu esperanza en la perfecta y maravillosa obra del Hijo de Dios, que nos amó de tal manera que vino para morir en una cruz. La pregunta es: ¿eres tú un nacido de nuevo? Oremos al Señor. Padre, gracias por Cristo. Gracias por su perfecta obra en la cruz. Gracias, Señor, porque es al mirarte a ti, al mirar esa cruz, al mirar tu resurrección y poner nuestra confianza en tu perfecta obra, es que encontramos perdón para nuestros pecados y vida eterna para nuestra alma. Amén. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vencer toda rebelión. No haya visión ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado
Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libre. Ahora, para finalizar este servicio, vamos a hacer la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Digamos todos juntos. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ahora y para siempre. Amén. Ahora los quiero invitar a todos ustedes para que en un rato más o inmediatamente nos podamos reunir en el cafecito. Si no sabes cómo hacerlo, lo puedes solicitar a algún amigo de Señor que te envíe el link para que podamos reunirnos a través de Zoom y poder compartir y vernos las caras y saludarnos después de esta semana de trabajo y de no habernos visto probablemente muchos de ustedes. Nos vemos entonces el siguiente domingo.